Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Serenity y vamos a realizar hoy un tarot interactivo. Como veis ya tengo preparados los 3 mazos de los 78 arcanos y hoy 15 de noviembre vamos a preguntar al tarot ¿cuáles son sus intenciones? ¿Es sincero de verdad? Vamos a indagar en esta pregunta a ver qué es lo que de verdad hay en su interior, en su corazón, si la cara que nos muestra es la verdadera, si todo lo que hace es sincero y en realidad todo lo que nos dice y todo lo que hace lo hace de corazón o en verdad hay una segunda intención. Vamos a indagar y ver si en verdad todo lo que hace es de verdad o simplemente hay algún trasfondo de lo que sea. Ya nos lo dirá el tarot cuando empecemos ya con las opciones. Y bueno, pues no vamos a perder más tiempo, ¿no? Vamos con la primera opción. Allá vamos. Bueno, como veis, cuando estaba barajeando se me dio la vuelta al 8 espadas. Esto quiere decir que de cierta manera existe un bloqueo en vuestra persona especial que hace dificultar un poco a la hora, al menos ahora mismo, que haya fluidez un poco a la hora de expresar o directamente de comunicar. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el tarot. Bueno, la primera que ha salido es el 3 de copas, el caballo de bastos y la carta del mundo. Bueno, parece por el 3 de copas alguien muy jovial, quizá le gusta mucho disfrutar de la buena compañía, de amigos, de amistades, estar rodeado de gente, aunque luego también parece una persona que se desplaza bastante o que le gusta moverse mucho o que por necesidades quizá laborables deba moverse demasiado. El mundo, digamos, es una persona que o pueda tener muchas amistades o que ahora mismo, digamos, se mueva en un entorno de bastante movimiento y que incluso haya bastante gente a su alrededor. Basándonos un poco en la pregunta que acabamos de preguntar, de decir al tarot, de primeras el tarot no estaría hablando de alguien que fuese mentiroso, ni de que sus intenciones fuesen malas. Más bien parece una persona clara, pero digamos, por así decirlo, el único problema que destacaría el tarot en estos momentos, y sacando esta primera línea de cartas, es que parece una persona quizá algo impulsiva, que a veces se deja llevar demasiado por sus instintos e impulsos, que a veces podría cometer errores porque no acaba de reflexionar o de pensar demasiado todo lo que hace y luego puede echarse las manos a la cabeza. El 3 de copas me diría que es una persona que disfruta mucho de las reuniones y que intenta sobre todo que haya buen rollo o por lo menos no le gusta que la gente esté mal, sobre todo la gente cercana. Vamos a sacar más cartas. Bueno, pues sacando más cartas, la verdad es que el tarot no nos estaría hablando de alguien que fuese mentiroso, como hemos visto en la primera línea. Parece que próximamente va a haber algún tipo de encuentro o reunión, algo que os pueda sacar un poco de la monotonía, quizá que no esperáis, y se ve algo sincero, transparente y la verdad que muy agradable. El rey de copas se ve alguien pues noble, de sentimientos sinceros, pero quizá el único problema, por así decirlo, es alguien que quizá no demuestra o expresa con tanta magnitud o quizá de la forma que igual desearéis vosotros, vosotras, sus sentimientos. Como veis sale el rey de copas, que es una carta de emociones, de sentimientos, del corazón, vamos a decirlo así. El as de espadas es una carta más bien racional, es la mente, los pensamientos, todo lo que tiene uno en la cabeza. Y entonces digamos que hay esas dos partes, el corazón y la mente. Más bien parece una persona que aunque de primeras parece ser alguien muy afectuoso, muy sentimental, por así decirlo, alguien que muy sentido a la hora de las necesidades de las personas, luego a la hora de verdad se deja bastante regir también por la mente y piensa demasiado o hasta que no lo tiene muy claro en su mente no lleva a cabo acciones en su vida. Para con vosotros, con vosotras, sí veo que realmente disfrute y se sienta a gusto. Ahora mismo sus sentimientos son algo pausados, aunque tengan momentos impulsivos y digamos de emoción, porque sí que se ve ilusión,
sobre todo, y muchas ganas de un encuentro. 3 de copas, 9 de copas es una carta sobre todo que vaticina un encuentro muy próximo, muy cercano, si es que no lo ha habido ya, porque sale muy presente, de disfrute, de agradable, pueda ser o algún cumpleaños, o alguna fiesta, o alguna reunión, se ve algo que pueda haber bastante gente, o gente muy cercana que haga que sea un entorno muy cálido y sobre todo muy agradable. Puede ser que requiera desplazamiento porque se ve que se mueve bastante o que necesita realizarlo bastante. También estaría diciendo el tarot que podáis tener comunicaciones en la distancia, sobre todo mediante, pues puede ser o redes sociales o mismamente por el móvil. Se ve en ese sentido que influye bastante la distancia entre vosotros, vosotras, o quizá ahora mismo es que él o ella se mantenga en estos momentos por cuestiones personales un poco en la distancia, vamos a decirlo así. Vamos a sacar más cartas. Bueno, la siguiente carta que ha salido es el 4 de oros, que es de una persona, digamos, más bien prudente, con control, quizá de cierta manera a veces un poco aferrada a cuestiones materiales, pero bueno, tampoco se ve nada pasado de lo normal o algo demasiado exagerado, por así decirlo. Parece que intenta controlar un poco, sobre todo también sus emociones. Alguien muy parado, porque como os fijáis, el 4 de oros es una persona que está agarrando las monedas, que se mantiene firme y quieto en su posición y que realmente no desea que nada se le escape y nada, digamos, se pierda de su entorno o de su área. El 4 de bastos, como veis, es una carta buena, hablaría de, pues, de un encuentro, de reuniones. La verdad que parece que se ve un buen momento en ese sentido para proponer citas, pues mismamente de lo que os apetezca, pero sobre todo al aire libre, si es que hace bueno, y cosas agradables que hagan que os puedan unir un poco más. Porque la verdad que las cartas que han salido son muy claras y sobre todo hablan de reuniones, de querer disfrutar de la compañía mutua y sobre todo, como es la carta del medio, sus intenciones son claras, no hay nada oculto, de verdad cuando hace algo es porque le nace y sobre todo lo que dice es sincero. Si hay algo que no os pueda cuadrar a vosotros y a vosotras, porque se ve que de cierta manera, aquí sale 5 de bastos, puede haber tensiones, pero no es una carta que vaticine algo exagerado o algo, un conflicto extremo que desemboque en algo desagradable. El 5 de bastos no es esa carta. Si hubiese sido el 5 de espadas, pues ya sería otra cosa. Pero bueno, estaría diciendo que cualquier cuestión o circunstancia que os pueda crear de cierta manera agobio o que no acabáis de entender pueden ser simplemente malentendidos ahora mismo. El as de espadas os está aconsejando y diciendo que cualquier cosa o circunstancia que se pueda dar en estos momentos no la deis la suficiente importancia ahora mismo porque es algo que no deberéis darla porque son pequeñeces, ¿no? Por así decirlo. Pero que de todas formas, si así lo sentís, que lo expreséis, que lo comuniquéis y lo digáis. Y que sea algo que os encantaría hacer con vuestra persona especial, también lo propongáis, porque se ve en un buen momento, sobre todo a nivel, pues como os digo, de reuniones, de situaciones que pueden propiciar que entre vosotros, vosotras, haya una gran conexión, sobre todo emocional. Se ve muy abierto, muy abierta de cara a los sentimientos y a establecer más un vínculo interno entre vosotros y vosotras. Entonces, en realidad, veo que es un buen momento que podéis aprovechar para disfrutar, para comunicar y propiciar encuentros y sobre todo si hay algo que no tenéis claro, que os crea confusión, que en el fondo, digamos, es algo un poco como que os atormenta porque son vuestras inseguridades, que oye, que todo el mundo las tenemos en algún momento, expresarlas porque sí que veo que es una persona que intenta comprender, que es tolerante y que en el fondo no desea el mal ni tampoco tiene maldad. Sí que lo único podríamos decir que a veces pueda pecar un poco de ingenuo o que haga cosas sin pensar y que tengáis la sensación de que parece que os está tomando el pelo y no es así. Puede ser incluso madurez, inocencia. O sea, es que hay momentos en los que digáis, es que esto no puede ser verdad. Pues sí, la verdad es que como veis, los que conocéis también un poco las cartas de los vídeos anteriores son cartas muy claras. No hay ninguna carta, digamos, a lo mucho, pues esta, por así decirlo, pero no es una carta peligrosa o que esté vaticinando algo muy desagradable en torno a vosotros y a vosotras. O el 4 es que es una carta, digamos, algo más de posesión, pero también hay que ver el contexto del resto de cartas, no solamente basarnos un poco en los rasgos generales de la carta.
Y bueno, aún así pues estarían diciendo que disfrutéis, que lo paséis bien, que no os quedéis en los detalles negativos, sino en la parte positiva, al menos en este momento. Y lo más próximo que nos está vaticinando Tarot, pues es esto que os estoy comentando. Así que bueno, la verdad que no ha pintado mal esta primera opción, ¿no? Espero que os ayude un poco a decidiros si algo de esto os resuena un poco. Y bueno, oye, que hagáis lo que veáis conveniente, ¿no? Vamos allá. Venga. Vamos allá con esta segunda opción. Bueno, la primera carta que ha salido es la Reina de Bastos, el Caballo de Oros y el 4 de Oros ha vuelto a salir aquí. Bueno, de primeras salís vosotros, vosotras y vuestra persona especial, y a sus ojos os ven una persona con carácter, con mucho carisma, con atracción y sobre todo una personalidad muy atrayente y con mucha energía. Es algo que quizá vosotros, vosotras podéis sentiros ahora mismo, o sois personas que destacáis mucho, muy sultonas, y que podéis atraer miradas y ser personas que tenéis una personalidad muy fuerte y muy marcada y con mucha confianza, aunque a veces quizá tengáis esas dudas y tengáis momentos de bajón en los que no entendáis vuestra postura en ese momento, porque igual sufrís cambios, sobre todo ahora mismo que estamos analizando en torno al amor. Pero bueno, en el fondo sois personas, vosotros, vosotras, que podéis atraer y con vuestra personalidad encandilar a quien deseáis, aunque a veces quizá no os lo creáis demasiado. El caballo de Oros, como veis aquí, hablaría pues de vuestra persona especial, que es alguien muy meticuloso, muy detallado, que se toma las cosas con calma, que sobre todo desea reflexionar y plantear muy bien cada paso que dé. El 4 de Oros incluso estaría hablando de una situación a veces estancada, de aferramiento, de apego, de cierta manera quizá alguien que pueda mirar mucho la economía, de no querer quizá malgastar o gastar en exceso, que a veces igual sea necesario, ¿no? Pero es como que en el fondo es más bien tirando ahorrativo. Y eso quizá también a veces os pueda descuadrar porque igual os gustaría un poco a veces hacer algún otro tipo de gasto o que eso de cierta manera os llame la atención, es esta personalidad, por así decirlo, esta cualidad de la persona y a veces no lo sepáis encajar muy bien porque a veces sí que os gustaría que hubiese más de soltura, ¿no? Ya independientemente de la economía, sino más bien que no sea todo muy programado. Vamos a sacar más cartas, porque de primeras no nos estén hablando de rasgos muy de mentira o de cualquier otra carta negativa. Ha salido ahora mismo el 10 de oros, el 7 de oros y la sota de bastos. Bueno, en principio estas cartas no estarían hablando de alguien con malas intenciones, pero sí que está destacando ahora mismo si os fijáis, porque luego también a la hora de realizar una tirada hay que fijarse, independientemente de las posiciones, el palo de la baraja. Ha salido oro, oro, otra carta de oro y otra carta de oro. Esto quiere decir que parece una persona que mira bastante lo material o que ahora mismo le está dando demasiada importancia o es muy importante para él y para ella. ¿Qué ocurre? Que a veces quizá vosotros tenéis otra manera de pensar o de ser, que no significa que no sea importante lo material, pero no digamos que es lo más esencial en este momento o en vuestra vida. Podéis ser conscientes de que es necesario para tener una estabilidad, para avanzar, para tener, digamos, metas y planes de cara al futuro, pero no lo es todo. Ahora mismo parece una persona que necesita tener todo muy controlado y sobre todo alzar la vista de cara al futuro, a planes que pueda querer hacer y sobre todo ir sembrando semillas, por así decirlo, para que luego florezcan e ir teniendo, digamos, resultados, ¿no? Recoger la cosecha, por así decirlo. Pero sí que de cierta manera se ve un cierto agarre, sin querer soltar demasiado, que quizá luego parece que es una persona que económicamente no se ve que pueda tener problemas, pero le cuesta un poco soltar y, digamos, por así decirlo, algo tacaña, vamos a decirlo de esa manera. Entonces sí que ahora prevalece bastante alguien que no significa que no sea sentimental, pero quizá le está dando más importancia a lo material y a veces
quizá vosotras os podáis sentir un poco mal porque os gustaría quizá que haya más soltura, como os he dicho, y más cariño, ¿no? Más, digamos, afecto o más demostrativo, que no sea algo tan cuadriculado, tan meticuloso, que haya más, digamos, que sea algo más de impulsividad, de espontaneidad, que bueno, que la sota de bastos pues hablaría pues de encuentros, de propuestas. Vamos a sacar más cartas, a ver qué más nos tiene que decir. Bueno, pues ya han salido algunas copas, entonces esto ya, digamos que puede haber cierto equilibrio. Ha salido el 2 de copas, que entonces hablaría pues de acercamiento, de querer reunirse, ¿no? De buscar una cercanía y el amor, por así decirlo. Alguien que le gusta expresar, aunque en el fondo a veces le cueste y no sepa quizá, o sea torpe, ¿no? Por así decirlo. El 6 de copas también está diciendo pues que hay mucha nostalgia, mucho pensamiento, aunque no lo parezca. Y el 7 de copas, a veces quizás muy ilusoria, realmente no hay demasiada realidad en los pensamientos, o a veces se hacen imaginaciones poco realistas en el sentido de que no se llevan a cabo, o si se llevan a cabo evidentemente no es algo que sea muy lógico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, digamos, una gran importancia a la economía, a lo material, pero bueno, ya el tarot por lo menos nos ha sacado estas cartas de copas que ya enfocan, digamos, un poco la relación también en lo sentimental, en que hay sentimientos, en que hay cariño, en que hay ternura, aunque ahora mismo digamos que si os ven en una posición en la que os gustaría, sobre todo, que haya más afinidad, más acercamiento, que se logre estabilidad, que pienso que sí se puede lograr, porque en realidad en general son cartas que hablan de planes, de más acercamiento, de encuentros, de soñar, ¿no? De incluso que en vuestra mente, incluso en propios sueños que podáis tener, penséis en lo que queréis y en lo que anheláis, y quizás situaciones que por cualquier circunstancia se han torcido o ha surgido cualquier tipo de conflicto, que pueda cambiar todo, que podáis hacer algo al respecto, porque la reina de bastos es una carta de acción, alguien que no se queda quieto ni quieta, sino que en realidad muestra iniciativa y sobre todo desea crear cambios y no quedarse, digamos, mirando, esperándola pasar, por así decirlo. El caballo de los, digamos, es alguien más bien todo lo contrario. No significa que no haga acciones, sí las hace, pero desde otro punto de vista, con más calma, con más quietud, más poco a poco, más esperando quizá el mejor momento. Claro, eso a veces os puede agotar un poco porque quizás os gustaría que no se pensara tanto las cosas, que se actuara con espontaneidad, ¿no? Como os he dicho. Pero bueno, al tener alrededor cartas de oro, de oro, de oro, independientemente de que vosotros salgáis así, pues digamos que lo frena un poco. Pero bueno, aún así también estaríamos hablando de planes, pero sobre todo de cara al futuro. 7 de oros, 6 de copas. Hay mucha nostalgia, hay recuerdos vividos recientes que hace que estén en la mente y que digamos que eso también ayuda un poco a querer que esto siga adelante, ¿no? Sobre todo de cara pues a comunicación, a contacto, a encuentros, a quizá que esto tire hacia adelante y sobre todo haya también, se vayan empezando un poco ya a demostrar las emociones y que vaya habiendo más claridad, ¿no? También os aconsejo que está muy bien que tengáis vosotros la iniciativa, pero también debéis dejar que la otra persona vaya moviendo ficha, porque si no digamos que hay cierto desequilibrio en ese sentido y podéis sentir que a veces dais y no recibís, pero porque a veces quizá lo deseáis hacer porque tenéis muchísimas ganas y deseáis que esto marche bien, que no haya ningún tipo de problema, que todo sea lo más claro posible y que vaya todo pues como deseáis, ¿no? Con sentimientos, con emociones, con claridad. Pero debéis dejar también que por la otra parte os echen falta, aunque pasen unos días, por el 7 de oro, 6 de copas, para que reaccione, ¿no? No todo vais a poner vosotras. Debéis dejar que la otra persona note vuestra falta y que vuelva así a proponeros algo y vaya hacia vosotros y hacia vosotras y que os diga, oye, pues os he echado de menos, si os lo dice. Si no, pues ya sabéis que ha notado vuestra falta y eso os puede hacer sentiros muy ilusionados, ¿no? Es normal. Por eso que a veces debéis tener un poco de calma, de control, porque sí, la reina de bastos es una carta pues de mucha energía, ¿no? Y que a veces quizás pueda costar bastante controlar vuestras propias emociones y quizá podéis a veces arrepentiros un poco en el sentido, no que haya surgido nada malo, porque no se ve nada malo, sino que igual pues lo hubieras hecho de otra manera, o esto lo he dicho y de verdad hubiera dicho otra cosa, ¿sabes? Os dejáis arrastrar por esa emoción, pero solo por ese lado, ¿eh? Al fin y al cabo cada uno hace lo que siente
y oye, pues es bien recibido, ¿no? Y más cuando es amor y es sobre todo auténtico y verdadero. No hay que tener miedo ni temer, digamos, a la hora de expresar. Y si así a uno le nace, ¿por qué no, no? Bueno, pues hasta aquí la segunda opción. La verdad que han salido cartas muy diferentes, estaban ya dando otro punto de vista. Y bueno, pues vamos ya con la tercera a ver qué nos tiene que decir. Disculpad, pero se me ha salido volando una carta, que ha sido esta, el 4 de copas. De cierta manera estaría avisando de una situación quizá de aburrimiento o de algo que se ha podido cansar y ha saltado, y estaré diciendo que es algo que quizá o prevalece ahora mismo o es algo que lleva siendo constante, que se va arrastrando y que quizás pueda agotar. De todas maneras, vamos a hacer la pregunta de esta tercera opción y a ver más claramente qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, la primera que ha salido es el juicio, la reina de espadas y el caballo de oros. Bueno, pues el juicio, digamos que es una carta de comunicación, de expresión, de algo que es muy reciente. El reina de espadas, digamos que parece que hay cierta distancia, frialdad, es como que se actúa demasiado con la mente. Vosotros parece que ahora mismo estáis en una postura quizá algo más cerrada, quizá porque esperáis también cambios por parte de la otra persona. El caballo de oros, como veis, es alguien muy constante, que es curioso porque ha salido en la anterior tirada, pero bueno, vamos a ver el resto de cartas, que a veces no tienen nada que ver. Quizá alguien que quiere moverse, quiere ir despacio, que no tiene prisa, y a vosotros y a vosotras se os ve en una posición quizá de agotamiento, ¿no? De que a veces os gustaría que la situación fuese de otra manera, pero se ve como un encuentro, como una reunión, algo que hace salir un poco de la rutina. Quizá hay una comunicación, algo que sorprende, que quizá no sabíais, y que quizá cambie un poco la situación, al menos en este momento. Pueden ser revelaciones, ¿eh? Bueno, ha salido el 2 de espadas, 7 de copas, la luna. Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí parece que de cierta manera hay cosas como que no son poco claras o que sentís que no hay demasiada claridad y sinceridad y transparencia. Basándonos en la pregunta es si sus intenciones son sinceras, son de verdad. Estaríamos hablando, si os fijáis, caballo de oros y la carta de la luna. Esto quiere decir que hay cosas que no se dicen del todo, que quizá las cosas que se dicen no son del todo claras y que se tiende, digamos, a ocultar situaciones y sobre todo pensamientos. Como veis, esta carta del medio es la del 7 de copas, que son ideas, pero que son ideas que agotan, que cansan y que incluso a veces no son verdad. Es decir, una persona se pone a pensar, a reflexionar, a crearse en su cabeza y en su mente ideas, pensamientos, incluso imágenes, que hacen que uno se vaya ofuscando y agotando mentalmente. Y se ve eso, se ve que vosotras estáis agotados, cansados, hay algo que os crispa demasiado por dentro, que no se acaba de encajar, que quizá de cierta manera os hace un poco tener la mosca detrás de la oreja, como se suele decir, y os veis en una postura reina de espadas, 7 de copas, con esas ideas, esos pensamientos que a veces son erróneos, os lo tengo que decir. A veces sí que pueden ser verdad, pero otras no. Es como que, digamos, estéis haciendo un análisis y una reflexión de cara a vuestra persona especial, porque en el fondo es algo como que os cogía un poco, ¿no? Como veis aquí, el caballo de oros y la luna nos está hablando de una situación de a veces de oscuridad, de sentir que no hay transparencia, y de cierta manera la luna nos estaría diciendo que hay cosas que no son verdad, que hay ocultamientos y que quizá, pues de cierta manera se quiere disfrazar un poco las situaciones o las conversaciones. Entonces os mostráis un poco reticentes ante eso, hay cierta desconfianza, es como que pensáis, ¿qué me va a decir ahora?
¿qué va a pasar ahora? ¿Sabes? Son cuestiones que os podéis hacer en vuestra mente y que os pueden cansar un poco, ¿no? Vamos a ver qué más nos tiene que decir el tarot. Bueno, os las enseño ahora mismo. Ha salido la carta del sol, el mago y el 10 de espadas. Como veis, su línea es bastante fuerte. Caballo de oros, luna, 10 de espadas. Están instalando también un momento de crisis o muy extremo. No sé si es que también parece que está pasando una mala situación, que pues puede repercutir de cierta manera y eso también os canse. El sol, digamos que hablaría pues que esto os va a servir para daros cuenta de que salga a la luz esa situación o eso que ahora mismo no se acaba de encajar. Al final todo acaba saliendo. Como os digo, para mí la carta del juicio es una carta de revelaciones, de situaciones que quizá han surgido, vuelven a surgir y se os enciende la bombillita, ¿no? Como digo yo. Y decís, ahora me encaja esto, ahora ya comprendo esto, ahora ya sé por qué sucede esto, por así decirlo. Se ve que quizá a veces podéis sentiros un poco apartados, apartadas. Si os fijáis un poco en la posición de las cartas, se da la espalda, ¿no? Y eso también yo le doy bastante importancia. Es como que a veces, como que queréis acercamiento, pero a veces en el fondo os cansa, os irrita y sentís como que a veces no os da o no os presta la atención que a vosotros os gustaría, ¿no? Y en el fondo os sentís un poco desplazados. Pero luego si veis, estáis con la espada aquí, como que en el momento en el que me digas algo, prepárate, ¿no? Es como que en vuestra mente os ideáis un plan, una idea, una conversación incluso, que luego queréis llevar a cabo. Debéis tener también precaución y no os dejéis también llevar por el momento, por el impulso, porque luego os podéis sentiros mal porque podéis desembocar en una situación un poco conflictiva. También os digo que la carta del mago es una carta de una persona que es muy habladora, que tiene carisma, que sabe, digamos, muy bien cómo tratar a las personas, en el sentido de que se desenvuelve muy bien, ¿no? Pero también digamos que es alguien que tiene demasiada palabrería y a veces puede pecar de hablar demasiado y que en realidad lo que dice no sea del todo sincero o no cuente todo, porque si veis 10 de espadas con la luna, no son cartas que hablen sobre todo de claridad, aunque tenga el sol aquí. ¿Qué me estaría diciendo el sol aquí? Que independientemente de que esto esté aquí, al final os dais cuenta, lo captáis, o puede ser que hasta meta la pata y digáis, si es que al final lo dice, o se traba, o de cierta manera no recuerda un poco lo ya dicho y vuelve a suceder, ¿no? Pero yo, ante todo, pienso que en vuestro interior tener la suficiente intuición y esa chispa que digamos de captación, de entender cuando algo es real, cuando no, aunque a veces os sintéis un poco confusos. ¿Qué ocurre? Que estéis ahora mismo en una posición, en una postura más bien distante, fría, que os hace ser más objetivos que nunca. La reina espadas os invita también a usar la inteligencia, la mente, a intentar evadir un poco los pensamientos que os hagan verlos desde otra perspectiva más oscura por la luna. No dejéis que os enturbie y que os haga sentiros de menos y sobre todo confusos. No os dejéis arrastrar por conversaciones o situaciones que en realidad no son lo que parecen y os engatusen, por así decirlo. Creo que vosotros sois lo suficientemente conscientes de cuando se dan a veces circunstancias que no son reales o que en verdad os quieren hacer entender algo porque ¿qué se va a decir, no? Cuando a alguien se le pilla o hay algo que no encaja, normalmente a menos que sea alguien muy claro, muy sincero, muy transparente y vaya de frente, que en esta ocasión no lo veo así, porque son cartas muy duras, de tristeza, de pena. La luna es una carta pues de mentiras, ¿no? De no decir toda la verdad. Al fin y al cabo lo vais a descubrir y aunque tengáis esos miedos, esas inseguridades, os vais a sentir liberados en vuestro interior. Porque al fin y al cabo vosotras, pues actuáis pues como queréis, ¿no? No tenéis nada que ocultar, hacéis lo que sentís y así son las cosas, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué os vais a andar con tonterías? Entonces, ¿qué ocurre? Se ve alguna comunicación o algo que os puede hacer un poco chirrear, que no se acabe de encajar y que lo veáis un poco como una traición, como algo que os pueda molestar bastante. También por su parte se ve una situación muy extrema, quizá no está pasando por buen momento, o quizá a veces se puedan exagerar las situaciones, quizá pues para captar atención, ¿no? El cabello de oros, a pesar de ser una carta de oro, que no es una carta mala, hay que ver un poco las cartas alrededor y quizá le gusta también ser una persona que a veces pueda caer en una posición de víctima o que le guste demasiado ser el centro de atención
y que le pregunten que qué tal está, aunque quizá no sea algo demasiado importante o que sí lo pueda ser, pero esto es como el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, y cuando viene el lobo, pues uno ya no sé qué realmente si lo que está sucediendo es real o en verdad hay alguna intención, ¿no? Entonces, pues yo viendo estas cartas, realmente yo creo que vosotros vais a ser conscientes de en cada momento, en cada situación, ser, digamos, perspicaces y tener un poco esa chispa encendida a cada situación y a cada momento, pues de las circunstancias. Bueno, pues hasta aquí la tercera opción. La verdad que cada opción de estas tiradas nos ha dado un punto de vista muy diferente, pero bueno, no menos importante, porque el tarot nos dice más o menos lo que ahora mismo necesitamos saber, ¿no? Es muy importante escucharlo, si así lo deseáis, y si lo veis conveniente, pues hacer algo al respecto, ¿no? Porque al fin y al cabo el tarot es un muy buen consejero, pero a veces hay también que dejarse un poco llevar, vivir las situaciones, porque luego pues al final uno depende un poco de esto y se puede llegar a ser un poco peligroso si no se sabe llevar bien, ¿no? Pero bueno, y cada uno, pues como siempre os digo, yo os transmito lo que dice el tarot y luego hacéis lo que mejor os convenga. Bueno chicos, pues hasta aquí el interactivo y espero que os haya gustado. Yo estoy encantadísima y cada vez somos más grandes en esta familia. Estoy muy contenta y bueno, pues ya veis que no paro de subir vídeos. Espero que os haya gustado y si os ha gustado darle a like y no olvidéis suscribiros al canal porque así de esa manera pues os llega un mensajito, un aviso para así estar un poco al día con los nuevos vídeos. Bueno chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós, que tengáis un buen día.